Bienvenidos a la clase 9.1 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase entonces vamos a introducir los números complejos y vamos a iniciar el estudio no solamente de los números complejos, sino también del análisis que se puede hacer con números complejos, que se conoce en matemáticas como variable compleja. Suponemos entonces que ustedes tienen un conocimiento básico de lo que son los números complejos, pero a pesar de esto vamos a comenzar desde el principio recordando las nociones más fundamentales. Recordemos entonces algunas nociones básicas sobre los números complejos. Entonces el campo de los números complejos, como lo llaman matemáticos, los matemáticos lo denotan por C. Esto consiste en números de la forma A más BI, donde A y B son números reales. Es decir, A y B son números reales y aquí I es un número que al cuadrado es igual a menos 1, o una cantidad imaginaria como la llaman muchas veces, o también la denotan como la raíz cuadrada de menos 1. Pues simplemente porque no hay ningún real que el cuadrado de menos 1, entonces se inventa este símbolo I, y a partir de esto se construye este conjunto. Los números complejos, estos son pues los números complejos. Entonces los números complejos se pueden sumar, ¿cierto? A más BI más C más DI, pues simplemente se suman las partes reales, A más C, más B más D por I, y se pueden multiplicar simplemente forzando la ley distributiva, A más B por C más D por I, pues entonces sería 1 multiplicada por C, más, ahora sería B por D por I al cuadrado, que es menos 1, entonces sería menos B por D, y los términos que contienen I, que se conoce como la parte imaginaria del número, la parte compleja, puramente compleja, sería A por D más B por C por I. Entonces, en resumen, el producto sería AC menos BD más AD más BC por I. Muy bien, entonces esto es lo que se conoce este A, pues vamos a llamarlo simplemente, esta es la parte real, y esto llamémoslo la parte puramente compleja. La parte puramente compleja, entonces esta sería la parte real del producto, y esta es la parte compleja. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos números? La importancia de los números complejos radica en un hecho realmente sorprendente, y es que cuando uno encuentra una raíz cuadrada de menos 1, miremos que la raíz cuadrada de menos 1 no es otra cosa que la raíz de la ecuación x2 más 1 igual a 0, ¿cierto? Para resolver esta ecuación, la x tiene que ser, pues pasemos el menos 1 al otro lado, queda x al cuadrado menos 1, entonces la x tiene que ser la raíz de menos 1, que es precisamente este símbolo y. Realmente más o menos y van a ser dos raíces de esta ecuación. Entonces lo sorprendente de los números complejos es el llamado teorema de Gauss, o teorema fundamental de la álgebra, pues está en honor a Gauss por ser la primera persona que dio una demostración completa de este teorema. El teorema de Gauss dice que es una cosa, como lo digo, extraordinaria, dice que una vez uno puede resolver esta ecuación, entonces cualquier otra ecuación polinómica, f de x, escríbanlo como un polinomio a0x a la n más a1x a la n menos 1 más a n, cualquier otro polinomio siempre tiene, donde estos coeficientes a j son números reales o complejos, un polinomio de estos va a tener siempre solución. Entonces, esto resulta realmente extraordinario. Este es un teorema debido a Gauss, que lo vamos a ver más adelante. Más adelante les voy a mostrar, de hecho, la prueba que dio Gauss, una prueba heurística, en el sentido en que es una prueba muy geométrica. Ustedes van a ver por qué, la razón visual casi, por la cual es verdad que cualquier polinomio va a tener una raíz. Pero antes de eso, entonces, quiero que recordemos algunas nociones básicas sobre los números complejos. Entonces, lo primero es, miremos, los números complejos se pueden representar en el plano. Entonces, en un plano complejo podemos representar cualquier número, como se muestra aquí en la figura. Entonces, miren aquí en la figura, entonces aquí tenemos este ángulo que forma el número complejo z. El número lo graficamos en el eje XY,
y está jugando el papel del eje vertical y el eje X es pues el eje horizontal. Entonces este ángulo teta es lo que se conoce como el argumento. Entonces lo vemos ahí, teta va a ser el argumento de z, o muchas veces vamos a llamarlo teta de z. Ese es el argumento. Entonces este argumento es un ángulo que por convenio se va a contar así. Es el ángulo que forma el vector z, visto como un vector en el plano, cuando nos desplazamos desde el eje de X hasta Z en la dirección contraria a las agujas del reloj. Eso es lo que se conoce como la dirección positiva matemática. Es decir, para los matemáticos, la dirección del reloj es la dirección negativa y la dirección contraria al reloj es la dirección positiva. Y la magnitud del vector, que lo denotan como simplemente norma de Z, este sería el argumento, esta sería la norma. Entonces la magnitud de ese vector va a ser la raíz cuadrada de A2 más B2, que es simplemente pues la distancia entre 0 y Z, ¿cierto? Donde Z pues es aquí, por supuesto, el número A más B por I. Muy bien, entonces tenemos esas dos nociones, tenemos la noción de norma y la noción de argumento. Algunas propiedades fundamentales son, por ejemplo, ¿cierto? El producto de las normas va a ser, la norma de un producto va a ser el producto de las normas. Esto para cualquier par de números complejos, a Z1 y Z2. Una segunda propiedad que tenemos entonces es que la suma de las normas va a ser menor o igual que la norma de Z1 más la norma de Z2. Esto pues es una cosa intuitiva porque miren, volvamos aquí a la gráfica. Si graficamos Z1 más Z2, pues miren que la norma de Z1 más Z2 no es otra cosa que la distancia, ¿cierto? Del origen a Z1 más Z2, que es la distancia recta, pues es menor que esta línea quebrada que va de 0 a Z1 y de Z1 a Z1 más Z2. Entonces es geométricamente muy clara esta propiedad. Y otra propiedad menos clara, pero más adelante vamos a ver por qué, es que el argumento de un producto va a ser la suma de los argumentos. En el programa Wolfram Alpha podemos hacer todas las operaciones con números complejos. Por ejemplo, podemos, no sé, vamos a sumar dos números complejos, 1 más i más, digamos, 3 más i. El número complejo, entonces, i, se representa con i mayúscula. Él lo escribe con i minúscula, pero ese es el número. Aquí, por ejemplo, la suma de estos dos números, pues, se suman las dos partes reales, 3 más 1, 4, y las partes imaginarias 1 más 1, 2. Muy bien, podemos multiplicar. Si en vez de por ponemos más, ponemos un por, pues entonces aquí tendríamos, digamos, este producto de 1 más i por 3 más i nos daría 2 más 4i. Podemos asimismo elevar a potencias. Tomemos, por ejemplo, todas las potencias de i elevado al cuadrado, i elevado al cubo, i elevado a la cuarta potencia, i elevado a una potencia más, digamos, a la quinta potencia. Aquí nos muestra las primeras 5 potencias de i al cuadrado, i al cubo, i a la 4 y a la 5. Y la respuesta es que esto es i menos 1, claro, i al cuadrado es menos 1, i al cubo sería menos i a la 4 sería 1, i a la 5 sería i. Muy bien, de igual manera podemos dividir números complejos. Podemos dividir, por ejemplo, no sé, 1 menos 5 tercios de i, dividido 4 menos 8 novenos de i. Este nos da, por ejemplo, aquí nos muestra que correctamente estamos haciendo pues la división. Nos da 111 sobre 340 menos 117 340 de i. Entonces, así con estos programas, en GeoGebra también se puede hacer, o en Maple, podemos realizar todas las operaciones que queramos con números complejos, por exponenciación, incluso operaciones como, por ejemplo, elevar a la 1 medio. Vamos a ver, eso no lo he definido, todavía no hemos definido las raíces cuadradas, pero hagamos solamente por curiosidad el experimento.
Y dentro del experimento miren que nos da una raíz de manera aproximada, en forma decimal. El resultado lo escribe en esta forma, y aquí lo da en forma de parte real y parte compleja, y aquí lo da en forma polar, que es lo que voy a explicar a continuación. Entonces todo número complejo, como vimos, puede representarse como un vector en el plano. Entonces tomemos z y representémoslo entonces como un vector, y como vector del plano, en este plano y xy, digamos. Entonces como vector del plano, pues ya vimos que este ángulo es el llamado argumento de z, y esta longitud del vector era la norma. Muy bien, entonces tenemos la representación polar. Piensen que vamos a representar este punto en coordenadas polares, ¿cierto? El punto z, a más bi, pues también lo podemos representar entonces como, si este lado, pues este lado que es a, ¿cierto? Este lado no va a ser otra cosa que z coseno de teta. Entonces a lo podemos representar como norma de z coseno de teta de z, coseno de su argumento, más norma de z por el seno de teta de z, que es este otro lado. O sea, el norma de z por el seno va a corresponder a este lado, mientras que a va a corresponder a argumento de z por el coseno de teta de z. Muy bien. Entonces, esta sería la representación polar de un número complejo. Ahora vamos a ver realmente que esta representación polar puede darse en forma exponencial. Entonces vamos a recordar algunas propiedades de la función exponencial. Entonces recordemos la función exponencial. La función exponencial es la función y igual a e a la x. La conocemos cuando x tiene valores reales. Entonces la pregunta es cómo extender esta función para valores complejos. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es utilizar la misma serie que se utilizó para el caso real. Entonces recordemos que e a la x está dada por una serie de potencias de n igual a 0 hasta infinito, de x elevado a la n sobre n factorial. Recuerden también que n factorial no es otra cosa que el producto 1 por 2 por 3 de todos los números enteros hasta n. De tal suerte entonces que la exponencial e a la x pues sería cuando n es 0, bueno, hay que tener un convenio, 0 factorial se define como 1. Entonces, cuando n es 0, queda x a la 0, que es 1, sobre 1 factorial, sobre 0 factorial, que es 1. Sería 1 sobre 1 más. Cuando n es 1, tenemos x elevado a la 1, sobre 1 factorial, que es 1. Cuando x es 2, tenemos x al cuadrado sobre 2 factorial. Cuando es 3, x al cubo sobre 3 factorial, etc. Muy bien, entonces tenemos así todas las potencias de x a la n sobre n factorial. Aquí sería, por ejemplo, x sobre 1, x2 sobre 2, x3 sobre 1 por 2 por 3, que es 6, etc. Entonces, la solución es simplemente cómo definimos la exponencial compleja. Pues simplemente la definición de la exponencial compleja sería tomar aquí e a la z, simplemente como e a la a más bi, y utilizar esta serie de potencias. Bueno, si esperamos que esto se comporte como una exponencial, pues esto va a ser e a la a por e a la b por i, puesto que los exponentes se suman. Para multiplicar estos dos números, pues simplemente sumamos los exponentes, a más bi. E a la a es el número e a la a real. Entonces lo que queda en cuestión es definir e a la bi. ¿De acuerdo? Todo el asunto entonces sería definir e a la bi, y para ello entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir a x por bi en la serie de potencias, y nos quedaría entonces e a la bi, quedaría como es 1 sobre 1 más bi sobre 1 factorial más b por i al cuadrado sobre 2 factorial más b por i al cubo sobre 3 factorial, y así. Bueno, muy bien, eso en principio es una definición correcta, pero ahora lo que nos interesa es entonces separar de todas estas sumas, separar aquellas partes que son reales y aquellas partes que van a acompañar ahí, o partes imaginarias, para escribir este número de la forma a más b por i.
Bueno, con esto llegamos al final de la clase 9.1 y los invito entonces para que continúen viendo la clase 9.2. Muchas gracias.